Bueno, hablamos sobre la nueva forma que ha impulsado el Ministerio de Salud de la Nación, que lo adoptó también el Ministerio de Salud de Santa Fe, con respecto a los hisopados. Venimos comentando que, por ejemplo, en una persona que a través del hisopado, el PCR se detecta como positivo, se considera a su grupo de contacto estrecho también como positivo. De tal suerte que, a ver, en el común de la gente, para que lo entienda, por ejemplo, acá en Rufino ayer decíamos, la municipalidad informó que había 20 nuevos casos. Pero al considerarse a sus contactos estrechos también como positivos, y que tienen que cumplir el aislamiento de 7 días, si no ha tenido síntomas, si ha tenido las vacunaciones, etcétera, etcétera, esos no entran en el conteo. Es decir que a través de este cambio en los criterios de hisopado se ha modificado el conteo. Bueno, estamos en contacto con la doctora Andrea Uboldi. Ustedes recordarán que la doctora ha sido en la primera etapa de la pandemia asesora o integrante del grupo asesor del gobierno provincial, pero además ha sido ministra de Salud de la provincia. Doctora, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos. Alejandro Albornoz de Radio Rufino. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, ¿ha cambiado el criterio de conteo? ¿Qué pasa ahora? Dicen que hay 20 positivos, pero en realidad, ¿cuántos hay? Bueno, en principio lo que vos mencionabas es la evolución de una pandemia, y esto también lo pasamos nosotros en el 2009 con la gripe. Inicialmente te preocupaban encontrar cada uno de los positivos para ir a buscar a sus contactos y tratar de que los contactos también se estudiaran, pero en este momento, con el nivel de contagiosidad, es imposible lograr una respuesta adecuada. Entonces uno se plantea, ¿tiene sentido seguir hisopando a todos o asumir que todos aquellos que tienen cuadros de congestión, resfrío, cuadros gripales en este momento son casos, y que si hay en la familia un caso ya detectado o en el ámbito laboral positivo, aquellos que hayan estado con él y que presenten síntomas los vamos a confirmar por la clínica? Entonces, esto determina que cuando vos tenés un diagnóstico pegado a un laboratorio, hay doble vía de ingreso de la información. Una, quien lo evalúa, el médico, y otra, el laboratorio, que confirma o descarta el diagnóstico. Uh-huh. Y eso se carga con nombre y apellido. Mientras que cuando vos tenés que empezar a hacer la confirmación clínica, eso va a ir a un volumen de cantidad de casos que van a seguramente estar más enlentecida esa carga, y que seguramente el volumen de casos que se presenten, algunos no van a ser diagnosticados, algunos no van a consultar, y entonces vas perdiendo información. Claro. Es decir, que cuando uno ve los datos actuales, tiene que recordar que lo que vos ves es lo que realmente se pudo hisopar, y no significa que son solamente esos los casos nuevos, sino que sobre esa cantidad de casos que se está informando desde el país, uno tiene que estipular que puede haber 4 veces más, 5 veces más, uh-huh. Depende de las proyecciones y de los lugares, y de la cantidad de circulación que tiene cada localidad, pero que sin duda no es el universo general de casos. Por eso, cuando uno dice, bueno, esta curva está en un momento actual en el pico, estamos en el momento máximo, ahora en este momento es cada vez más difícil de definirlo, porque vos cambiaste la modalidad de claro. Diagnóstico, y por otro lado, porque uno estipula que tiene que haber casi un 30% de tu población afectada, que sería en Argentina más o menos 12 millones, 15 millones de personas, para que el virus empiece a enlentecer. Probablemente estemos cerca, porque si uno multiplica la cantidad de casos más o menos por 4 o por 5, tenemos este volumen. Esto no está mal, quiero aclararlo, porque por ahí parece que se está trabajando mal. No, es la evolución en la que vos tenés que trabajar, porque vos tenés un montón de gente abocada a cargar con nombre y apellido cada caso, cuando en realidad tenés que tener el personal de epidemiología más abocado a quiénes se internan, qué factores tenían, estaban vacunados, se complicaron, hay población pediátrica, a mirar otro modo la pandemia y no tanto en la cantidad de casos. Está bien esta información. Hablábamos nosotros con nuestros médicos de acá, con el director del hospital, con el doctor que está asesorando al municipio, que incluso con el director de la región, ¿no? Que evidentemente esta, bueno, por un lado, la variante Omicron, que es prácticamente ya la que se ha
expandido, es más contagiosa pero menos agresiva. Entonces hoy por hoy, nos decían, prácticamente vamos a tener casi como una inmunidad de rebaño, ¿no? Bueno, en principio, digamos, es correcto lo que vos mencionás. Como complicado, es más contagiosa. O sea que es altamente probable que todos nos contagiemos. Y tiene como otra característica que burla un poco el sistema de defensas de nuestro cuerpo. Esto es importante que la gente lo comprenda porque mucha gente padeció la infección y ya nos estamos encontrando con conocidos que te dicen, pero yo ya había tenido COVID y tengo 2 dosis o 3 dosis de vacuna, ¿por qué me lo pesqué igual? Bueno, porque justamente esta variante se modificó o mutó y esa mutación le permite como burlar un poco el sistema de defensas de las vacunas y de la infección pasada. Pero lo positivo, que vos bien decías, es que en general lo que estamos viendo, que los cuadros, sobre todo de predominio de Omicron, porque todavía algo de la variante Delta queda, y esto sí es importante que lo marquemos, la variante Delta era la otra variante que había comenzado a tener gran peso en Argentina, esa variante sí tiene apetencia o afinidad por el pulmón. Por eso atención con aquellas personas que empiezan con clínica de mucha fiebre y tos, hay que mirarlas de cerca, porque algunas de esas personas pueden evolucionar alguna complicación de neumonía. No todo lo que vemos es tranquilo, por así decirlo. Entonces, en este momento, la mayoría de la gente con la que te vas a encontrar es, o tuvo una congestión, no se dio cuenta, pensó que era el aire acondicionado o el calor, otros tuvieron cuadros de dolor de garganta, otros quizás no tuvieron nada e igual se infectaron. Por eso lo que uno está viendo de los números es como el pedacito de la montaña o de una pirámide, porque por abajo seguramente el virus circuló y en tu familia, en el ambiente laboral o en el ambiente de vacaciones o de una colonia, seguramente muchos más se contagiaron y no se dieron cuenta. Entonces, en la medida que muchos estén contagiados y entonces el virus no encuentra a quién más infectar, se va a ir generando un enlentecimiento de la curva. Ya hay un dato interesante de Córdoba que aparentemente está enlenteciendo la curva de casos, y esto es muy importante porque es el primer lugar que... Córdoba ha sido explosivo. Córdoba, sí. Sí, bueno, después de aquella primera Omicron en Colonia Carolla, parece que hubieran repartido el virus con los salames, ¿no? Bueno, pero digo, esta es la evolución del Omicron, ¿no? La alta contagiosidad, como vos decís, entre los salames. Pero digo, lo importante es que si estamos viendo, como ocurrió en Sudáfrica o en Reino Unido está ocurriendo y en Córdoba está ocurriendo, que se empieza a lentecer la curva después de esta explosión, estas son buenas noticias y habrá que ver si ya para el mes de febrero tenemos otra situación epidemiológica o no. Lo importante es que quiero marcar que no siempre la gente va a evolucionar bien y que hay algunas personas que no tienen bien su sistema de defensas o que tienen algún problema particular. Por eso, atención con tomar todo como un resfrío y que nada me va a pasar. Es muy importante que uno evite infectarse utilizando el barbijo y el autocuidado, y por otro lado, si tiene algunos parámetros de complicación, digo, fiebre que persiste 3 días, demasiado decaimiento. Hay muchos que están debutando con cuadros de vómitos y diarrea. Lo quiero marcar porque muchas veces consultan a la guardia como gastroenteritis y en realidad en el verano tenemos gastroenteritis, pero muchas de las gastroenteritis que estamos viendo ahora son Omicron. ¿Sí? Entonces digo, sí. Es otro síntoma ¿no? Claro. Que no estaba, digamos que estaba con la primera ola, pero que para ahora con Omicron no aparecía esto. Es muy importante esto. Exacto, y es interesante porque, digo, por ahí uno no la piensa, desde el ámbito de salud, un cuadro de gastroenteritis en esta época del año es común que vos decís, bueno, uno comió algo, estuvo en la pileta, estuvo con mucho calor, pero recordar que es una forma de presentación y cuando se presenta con vómitos y diarrea, si tenemos temperaturas tan altas como tuvimos las semanas anteriores, alguno se puede deshidratar, sobre todo si es un adulto mayor o es un niño pequeño. Pregunto, doctora Andrea Uboldi, personas que digamos, hace 2 meses se completaron con la tercera dosis. Sí. Y ahora presentan un cuadro de COVID positivo. Sí. ¿Por qué? Bueno, por esto que yo te decía, las vacunas fueron formuladas, todas las plataformas que hay en el mundo, fueron formuladas para tratar de evitar las formas graves de la enfermedad. Es decir, la eficacia, el poder de evitar la infección se buscó específicamente para
evitar manifestaciones complicadas, llevar a la internación y la muerte. Entonces, todas siguen siendo muy eficaces para esa situación, y de hecho uno lo ve en lo cotidiano del perfil de los que están internados. Incluso ayer la ministra de Salud en la conferencia de prensa manifestó que los que se encuentran en terapia intensiva, la mayoría tienen esquemas incompletos o no tienen vacuna, lo cual está marcando que quien tiene una complicación tiene más chance de tenerla si no tiene la vacuna al día. Pero con respecto a la infección, es decir, a adquirir el virus, las vacunas van perdiendo algún porcentaje de protección de acuerdo a la variante. Claro. Como yo decía al principio, esta variante Omicron es como burladora de las defensas del cuerpo. Entonces, aquellos que ya tuvieron la infección, vos dirías, ¿por qué se vuelven a contagiar? Porque esta variante como que escapa de esas defensas ya armadas del cuerpo y también escapa un poco de las defensas de la vacuna. Lo interesante es que aquellas personas que tienen el esquema completo y que ahora se pescaron el Omicron, le damos la súper buena noticia que por los próximos 3 meses, salvo que aparezca un virus recontra cambiado, están muy, muy protegidos y son los que uno estaría con mucha más tranquilidad como compañeros de trabajo o como para salir a tomar algo, porque es la gente que tiene ya el esquema completo, claro, más la infección, y esa infección le refuerza su sistema de defensa. Bueno, un poco le comento, nosotros tuvimos un diálogo con el doctor Jerónimo Sello, que está en Estados Unidos, becado por una fundación, y hablaba del tema y decía, en un determinado momento todos vamos a tener COVID. Y sobre el tema de las vacunas, nos ponía un ejemplo comparado con la gripe. A ver, el virus va mutando. El año pasado, por ejemplo, tenemos la cepa de gripe número 13. Entonces se elabora la vacuna en base a la cepa 13. Nos vacunamos con la cepa 13, pero el virus mutó y ahora tenemos la 14. Pero pero al tener todo el esquema de vacunación, nos hace que ya no tengamos que estar tirados en la cama con todos los síntomas durante 5 días, sino que a lo mejor un solo día con un par de líneas de fiebre, una febrícula que le llaman ustedes los médicos, estar un día y al otro día ya estar mejor. Y, o sea, el hecho de estar en una permanente defensa del cuerpo, por más que el virus vaya mutando, y bueno, y esto dice va a pasar lo mismo con el COVID. Dice, va a aparecer una variante nueva y se va a hacer la vacuna contra eso y vamos a ir en ese sentido. Tal cual, 2 cosas importantes. Una, todavía hay factores genéticos, o sea, información que tiene cada uno de nosotros en su ADN, que hace que hay gente que repita la infección y gente que aún, igual cuidándose que otro, no se pesque la infección. Eso todavía no está claro porque hay gente que aún no ha tenido COVID, ¿no? Evidentemente. Y por otro lado, lo que vos bien marcabas, el desafío a futuro o las especulaciones o los modelos matemáticos plantean si este virus se va a quedar con nosotros como un virus más, como el virus de la gripe o el virus sincicial respiratorio u otros virus respiratorios, y nos va a acompañar. Claro. Y por lo tanto, el gran desafío a futuro será pensar los refuerzos futuros, porque digamos, acá estamos reforzando a toda la población mayor de 18 años, y la semana que viene se va a discutir los refuerzos en niños. Entonces, toda la población que le pusimos este refuerzo, a toda esta gente le vamos a volver a poner una 4ª dosis, o solamente se le va a poner un refuerzo anual al personal de salud, a las personas especiales, y los especiales en cuanto a sus sistemas de defensa. Y ese es un poco el modelo de la gripe. Vos fíjate que gripe uno no vacuna a todo el mundo todos los años, claro, sino que tiene indicaciones precisas que están vinculadas con el objetivo sanitario que vos te marcás. El objetivo sanitario de gripe es disminuir las hospitalizaciones y la muerte por gripe. Por lo tanto, probablemente este modelo sea así, y de hecho ya hay algunas propuestas de investigación en asociar el virus de la gripe con el virus COVID en una única vacuna, que sería muy interesante, digo, a los que tienen miedo a los pinchazos, como para poder tener también un combo de que te pinchan con una sola vez, y de esa manera uno puede tener la protección para ambas enfermedades. Sí, bueno, con respecto a esto, por lo menos acá en Rufino, supongo que en todos lados nosotros queremos saludar y felicitar por todo el trabajo que viene haciendo toda la gente de vacunación desde el año pasado, todos los días, que son una maravilla, y uno no siente el pinchazo, la verdad, porque se pone con la con las jeringas estas chiquitas justamente para vacunas, que no me acuerdo cómo, tiene un nombre especial que no me acuerdo, pero no, bueno, y le pregunto, doctora Uboldi, por favor, dígame su especialidad, que me lo olvidé.
Yo soy pediatra y soy infectóloga. Infectóloga, Así ahí está. Por eso. Bueno, ¿por qué en Israel pusieron o empezaron a poner la cuarta dosis? Bueno, por esto que yo te mencionaba, Israel es uno de los países que primero avanzó en vacunación y ellos encontraron, el modelo de Israel es el que nos está sirviendo para muchas de las decisiones que se toman en Argentina. Ellos encontraron cuando se afectan por la tercera ola que las personas que habían sido vacunadas más temprano, o sea, que habían sido protegidas más temprano y habían pasado 5 o 6 meses, empezaban a tener más riesgo de reinfectarse. Ajá. Entonces ellos avanzan ahí con el refuerzo y plantean que es muy importante tener 3 dosis para poder enfrentar las nuevas variantes Delta en ese momento y luego, por supuesto, Omicron. Y ahora ellos están avanzando sobre la vacunación con una cuarta dosis, pero también quiero marcarte esto, avanzando sobre una cuarta dosis en algunos grupos especiales. En Argentina pensemos que vamos a tener gente que va a tener cuarta dosis, porque vos tenés personas que, por ejemplo, han sufrido un trasplante o están inmunocomprometidas. Esa gente recibió un esquema de 2 dosis, luego recibió una dosis adicional con un intervalo de un mes por lo menos, que fue su tercera dosis, y a 4 meses de esa dosis adicional, esa gente va a tener que recibir el refuerzo. Entonces vamos a tener población con 4 dosis. Por el momento, todavía no ha llegado ese periodo, pero seguramente febrero o marzo va a estar. Es muy importante ir valorando y evaluando qué está pasando en otros países que ya van más avanzado con las olas de infección y con las vacunas, para ir viendo esto que decía yo. Hay que tomar una decisión si los refuerzos van a ser para todos y con qué tiempo, a los 6 meses o al año, o solo especialmente para algunas personas expuestas o con riesgo de complicaciones. Bien, por acá me preguntan, la están escuchando mucha gente, doctor, dice, ¿por qué no hacen las dosis más fuertes y te vacunan menos? Bueno, eso todo depende de la cepa, claro, obvio. Claro, no, pero aparte de la cepa depende de un balance entre la vacuna que me quiere proteger y los efectos adversos que puedan tener. Para el oyente que preguntó esto, es interesante porque uno, si hace muy concentrado, con mucha potencia la vacuna, puede ser que los efectos adversos de la vacuna hagan que después no te quieras vacunar. Un ejemplo de esto es la vacuna Moderna. La vacuna Moderna es una vacuna de ARN mensajero súper, en el mundo en este momento es la vacuna que tiene mayor protección o mayor eficacia. Sin embargo, tiene una alta potencia en cuanto al principio activo que tiene dentro de la jeringa. Sí. Y esto ha condicionado que el laboratorio productor recomiende que cuando uno utiliza esa vacuna para refuerzo, y esto el equipo de vacunación lo sabe, en cambio de usar la dosis tradicional que usaste para primera y segunda, se use la mitad de la dosis. Porque los estudios han demostrado que con esa mitad me alcanza para recordarle al sistema de defensas que tiene que levantar los anticuerpos, pero no provoca ni tanta fiebre ni tanta molestia. Recordemos que si uno no balancea bien los efectos adversos, si yo te pongo una super vacuna, pero una semana estás tirado en la cama, nadie se quiere vacunar, porque claro, cuando uno está vacunando gente sana, porque vos no estás enfermo cuando te vacunaste, estás sano, nadie iría a vacunarse, porque yo te puedo decir, te voy a poner una única vacuna, pero vas a estar una semana en cama, pero ni loco me la pongo, por más que sea un solo pinchazo. Entonces hay que ajustar bien las dosis dentro de las vacunas, eso se estudia en los modelos de la fase 2 y fase 3 cuando se desarrollan las vacunas, y también se tiene que estudiar en la vida real, es decir, si luego de aprobar una vacuna me encuentro con que la gente tiene mucha fiebre, mucha molestia, cuando la aplico, reviso a ver si bajando la concentración del principio activo, la gente tiene una buena respuesta de defensas y no se siente tan mal. Bueno, ya que dijo que es pediatra, voy a seguir abusando de su tiempo y su gentileza. Ayer la Sociedad Argentina de Pediatría de Santa Fe emitió una opinión sobre el tema famoso del pase sanitario escolar a menos a 2 meses del inicio de las clases. Supongo que ha leído usted la información, donde plantean, por ejemplo, que si es legal exigir la condición de presencialidad con pase a los menores, si no es una violación al derecho a educación a los chicos. Yo creo que esto pasa, no sé si pasa mucho por el tema de infectología o de medicina, me parece que pasa un poco más por el tema de legalidad, ¿no? Bueno, en principio vamos a recordar que las vacunas para COVID no son obligatorias, no son vacunas de calendario,
sino que Argentina trabaja en un tema de consenso con la población, recomendando que la gente se vacune. Sí. Por lo tanto, desde el momento que no es obligatoria, no es exigible. Es decir, si algo no es obligatorio por ley, vos no podés incorporarlo como una recomendación en ese sentido. Y por otro lado, me parece que siempre lo que está es una, digamos, como una sensación rara que solemos tener los pediatras y también la gente de educación, que está vinculada con el calendario nacional vigente. Las vacunas de calendario son obligatorias en nuestro país. Y cuando uno ingresa al primer grado y también cuando ingresa en cada uno de los grados y de los años de la escuela, tiene una recomendación de exigir el carnet de vacunas como parte del requisito para la inscripción a la escuela. Para la pregunta que uno se hace es, si un niño o una niña no completó el esquema de vacunación, ¿uno lo va a excluir de darle la oportunidad educativa? La respuesta es no, porque en la vida diaria y en la práctica, todos los que me escuchan saben, nosotros insistimos en que los papás y las mamás y los cuidadores lleven el carnet de vacunas, pero no presentar el carnet no significa que no pueda entrar a la escuela. Uno tendrá que hacer todos los reclamos pertinentes, trabajar con la asistencia social si los papás no llevan el carnet o hay una situación compleja, pero no puede negarle al niño la educación porque no tenga el carnet de vacunas. Entonces creo que esto es lo que se está planteando, este dilema de no considerar a la vacuna COVID como una condición que determine el ingreso o no a educación, sobre todo después de 2 años, en donde la mayoría de nuestros niños, niñas y adolescentes no han podido acceder a una presencialidad. Creo que el trabajo tiene que ser ya desde ahora, desde febrero, con las sociedades científicas, con UNICEF, con Educación, con el Ministerio de Salud. Hay que revisar los protocolos educativos porque ya quedaron obsoletos a la luz de la situación actual que tenemos. Hay que trabajar en por qué algunos no se vacunaron y encontrar un punto de acuerdo, pero me parece que no puede ser un requerimiento tan duro y de hecho no está previsto en este momento para Argentina desde el Ministerio de Salud determinar que la vacuna para COVID sea obligatoria. Le pregunto, si usted fuese ministra de Salud de Santa Fe y en una reunión del Consejo Federal de Salud como hubo y que se modificaron estos protocolos, ¿usted pediría al Ministerio, al Gobierno Nacional que declare la vacuna obligatoria? No, yo en este momento no creo que sea una vacuna para incorporarla al calendario, primero porque las vacunas todavía tienen autorizaciones de emergencia, es decir, todavía los estudios de fase 4 no se han completado, todavía no sabemos si estas son las vacunas definitivas que tenemos que utilizar, y yo en lo personal creo que en este marco de la pandemia voy más por encontrar consensos y encontrar y analizar por qué algunas personas no se han vacunado o no han completado el esquema, si todos los esfuerzos que estamos haciendo para lograr que las vacunas lleguen a la gente son correctos y si la comunicación de cómo explicamos, de cómo aclaramos, es lo suficientemente buena como para lograr convencer a la gente que se vacune. Creo que en este momento no es un momento para obligatoriedad de vacuna COVID. Le agradezco muchísimo estos minutos y toda esta información, doctora. No, muchísimas gracias y bueno, como vos dijiste al principio, un saludo enorme. Primero, a todos los que están trabajando en el área de vacunación, que con muchos de ellos he trabajado durante mucho tiempo, que son un lujo en la provincia de Santa Fe, y por otro lado, un abrazo a todos los que se encuentran trabajando en el área de salud, porque bueno, por más que según esta tercera o cuarta ola con Omicron sea un poco más tranquila en cuanto a la internación, la demanda es importante y muchos de nuestros compañeros también están infectados y cursando COVID con sus familias, así que bueno, decirles que redoblemos los esfuerzos, que por supuesto se necesita que las gestiones refuercen los equipos porque todavía nos falta un camino, pero que impresiona por lo que vamos viendo de esta pandemia en el mundo y en Argentina, que vamos en un escenario muchísimo mejor que en el 2020 y 2021. Que tenga una gran jornada, doctora, muy amable. Gracias, igualmente.